Que abran su Biblia, vamos a leer un texto de Segunda de Reyes, capítulo 5. Es una historia que la mayoría de nosotros conocemos y sin embargo cada vez que uno la lee vuelve a encontrar algo nuevo que podemos aprender. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 15. Y dice así: Naamán, que era el general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Quiero detenerme primero solamente en este versículo para ponernos en el contexto y para que podamos comprender bien esta historia. Los sirios eran enemigos del pueblo de Israel. Y el rey sirio, dice aquí la Biblia, que tenía un general del ejército que se llamaba Naamán. Y las características de Naamán, dice aquí, era varón grande delante de su señor. O sea, el rey lo tenía en grande estima, porque por medio de este Naamán, fíjense, dice, Jehová le había dado salvación a Siria, a pesar que eran los enemigos del pueblo de Israel. Esto sí que hay que digerirlo. Pero ¿cómo nuestro Dios se pone al lado de los enemigos? ¿No se supone que Él debería defender a su propio pueblo que Él mismo escogió? ¿Por qué Dios se pone al lado de los enemigos y le da, aquí dice, salvación a Siria? Porque a veces Dios tiene que tratar a su propio pueblo por rebelde, por soberbio, por no querer caminar en los caminos del Señor, por idólatra, por irrespetuoso. Por todas esas cosas a veces Dios usa un pueblo enemigo y se pone al lado del enemigo para castigar a su propio pueblo y enseñarle que así como el pueblo quiere no va a funcionar. Dios muestra su soberanía sobre su pueblo, también usando a los enemigos y a veces poniéndose al lado de los enemigos, dándole el favor. Porque Dios trata con su pueblo de múltiples formas. Así que si en su vida tiene algún enemigo, mi amado, hágase la pregunta, la autoexaminación. ¿Será que soy yo el culpable de tener a este enemigo que me está pellizcando, que me está haciendo sufrir? ¿Será que yo tengo que cambiar con mi Dios? ¿Será que yo tenga que sacar cosas de mi vida para que Dios se ponga de mi parte? Entonces, en este contexto entendemos la historia que vamos a seguir leyendo. Entonces, era este hombre valeroso en extremo, y ahora viene un pero era leproso. Leproso. Sabemos que la lepra hasta el día de hoy no tiene cura. Y en ese entonces, cuando alguien era leproso, generalmente después de un cierto tiempo, mientras avanzaba la enfermedad, lo aislaban para que nadie se contagiara de ese leproso. Luego dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Se fijan, desde Siria, desde el pueblo enemigo, habían salido bandas. O sea, eran hombres malos. Se habían metido en Israel y habían capturado algunas mujeres y se lo llevaron a Siria. Y en este caso se habían llevado una muchacha y la pusieron de sirviente en la casa del enemigo, en la casa de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, o sea, a los enemigos,
Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo acaso Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Consideren ahora y vean cómo busca ocasión contra mí. ¿Se dan cuenta? Lógicamente que el rey, llega el general de los enemigos y le dice, sáname de mi lepra. Y el rey obviamente dice, esto es un engaño. Esto me quieren hacer algún embrollo para que yo empiece una guerra contra ellos. Y rasgó su vestido. Y dice, ¿acaso soy yo Dios que puedo hacer eso? Y luego dice, y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, Naamán, y sabrá que hay Dios en Israel y que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar son ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Hasta aquí la historia del general Naamán, sirio, enemigo de Israel. Me gustaría que a través de esta historia podamos observar 6 pasos que tuvo que dar Naamán para recibir su sanidad física. Y de ahí podemos aprender para nosotros, si nosotros necesitamos alguna sanidad física o también sanidad interna, porque algunas heridas no las llevamos en el cuerpo, alguna enfermedad no la llevamos en el cuerpo, sino en la mente, en nuestra alma, en nuestro consciente, en todo lo que hemos vivido como niños o como adultos. Entonces, para todo eso el Espíritu Santo vino para traernos sanidad y libertad. Y con esta historia podemos aprender qué tenemos que hacer para poder recibir lo que yo necesito y también lo que yo quiero. Porque también hay que querer, mis amados. Si usted tiene algún sufrimiento en su vida, no se quede así, no lo acepte así nomás, sino que usted tiene que querer ser sano. Ese es el primer paso que dio Naamán. Cuando se dio cuenta que la lepra avanzaba en su cuerpo, más encima él era casado. Imagínese que se iba a acostar con su esposa, a lo mejor hasta dormían ya en camas separadas porque él tenía la lepra, ¿cierto? Entonces para él también era vergonzoso y además él sabía que se va a morir.
sabía que era incurable, pero él quería ser sano. Y cuando la sirvienta israelita que tenían en la casa le dijo, hay una esperanza para ti, porque yo sé que en Israel hay un profeta, un hombre de Dios. Si tú vas donde él te va a sanar. O sea, la muchacha tenía una fe tremenda. La muchacha tenía mucha fe que Dios iba a obrar a través del profeta y iba a sanar hasta el enemigo. ¿No éramos nosotros también todos enemigos de Dios? Antes de arrepentirnos, ¿no dice la Biblia que Jesús entregó su vida estando nosotros todos en nuestros delitos y pecados, y Él murió y oró por sus enemigos? Entonces esta historia nos refleja también a nuestro Señor Jesús, que se animó bajar del cielo, entregar su vida y morir por nosotros cuando ninguno todavía le servía a Él. Entonces este es el primer paso. Uno tiene que reconocer y querer un milagro en su vida. ¿Se acuerdan que Jesús también a veces le decía a la gente, ¿qué quieres que te haga? A pesar que Jesús sabía muy bien lo que tenían, igual les preguntaba. Cuando le dijo al ciego, ¿qué quieres? Jesús también estaba viendo que el hombre era ciego y cae de cajón, que quiere ver. Pero Jesús igual quería ver si él quiere. Y si él articula, abre su boca. Usted tiene que abrir su boca si quiere algo de Dios. Tiene que orar. Eso significa. En segundo lugar, Naamán estaba dispuesto a buscar su sanidad. No se quedó llorando. Hoy que soy leproso, que tengo que dormir aparte de mi mujer, ya no puedo estar con ella, ya no la quiero ni tocar porque no la quiero infectar, ¿cierto? Me voy a cubrir mi brazo para que no vean, para que no se alejen de mí, porque quizás la gente no lo sabía, la Biblia no lo dice, pero siendo él general, todavía en ejercicio, yo creo que él se cubría todo para que nadie se diera cuenta, porque el rey todavía lo estaba a él usando en su ejército. Entonces a lo mejor solo sus siervos sabían, los que lo acompañaron. Pero Naamán no se quedó ahí, él no empezó a lamentarse o a amargarse. Y mis amados, hoy hay mucha gente, incluso dentro de la iglesia, que durante años lloran, se amargan, se lamentan, pero nunca se ponen de pie y se animan a buscar la salida, sabiendo que en Cristo todo tiene solución. Mientras usted tiene vida, hay solución para cada cosa. Solamente hay que buscarla y hay que caminar en el consejo de Dios. Porque mucha gente no quiere animarse a buscar, porque no quiere obedecer el consejo de Dios y prefieren quedarse en su amargura, prefieren quedarse en su lloriqueo, prefieren quedarse en inspirar lástima para que me amen. ¿Conocen gente así? Prefieren ser los que siempre pasan adelante para que oren por ellos, pero ellos no buscan una solución definitiva. Y lo que Jesús vino a hacer, darnos una solución definitiva. Se supone que cuando uno nace de nuevo, esa es una solución definitiva para ya no vivir bajo el yugo de esclavitud del pecado. Significa que de aquí en adelante vamos a vivir en victoria. No nos vamos a achicar porque tenemos que pasar una prueba. No nos vamos a achicar porque pasé un accidente, casi me matan. No me voy a achicar porque casi me acuchillan o cualquier cosa que usted se imagina. No va a estar llorando porque todo a mí me pasa, a mí, siempre a mí. Porque a veces porque uno no toma la autoridad que tiene en Cristo Jesús. Entonces es el segundo paso, mis amados. Tenemos que ser valientes. ¿Qué dijo Jesús? El reino de los cielos es ¿de quién? De los valientes, de los que se paran, de los que buscan, de los que toman su libertad, la bendición que tiene Jesús preparado para cada uno. Mis amados, las bendiciones no van a llover sobre usted. Las bendiciones están para ser tomadas, para ser reclamadas. Porque para cada bendición también hay una condición.
Entonces, mientras nosotros cumplimos con la condición, ahí donde la bendición desciende. Ese es el segundo paso. Me gustaría leer con ustedes Romanos 15, el versículo 13. Para todos aquellos que en alguna área de su vida tienen luchas. Aquí dice lo siguiente: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Imagínense, tienen que leer este versículo con mucha atención y detención. Dice, el Dios de esperanza. Entonces usted puede decir, yo tengo esperanza. Por muy feo que se ve lo que tiene enfrente, por muy feo y difícil lo que usted tiene por solucionar, hay esperanza cuando usted pertenece al Dios de esperanza. Entonces el Dios de esperanza, esta es mi oración de esta mañana, os llene, nos llene, porque Él es el que nos llena. Por eso la presencia de Dios es tan importante en un culto, mis amados. Porque un culto vacío sin la presencia de Dios, usted se va como vino. Pero yo oro a Dios que el Espíritu Santo en esta mañana lo llene por completo, con esperanza. El Dios de esperanza os llene. ¿Y con qué le va a llevar? Dice aquí, con todo gozo y paz en el creer. Si usted en esta mañana abre su corazón a Cristo, Él lo va a llenar con gozo y con paz y con fe. La fe la tiene que poner cada uno de nosotros. Fe para seguir llenándonos con gozo y con paz, no importando, Señor, la dificultad que estoy pasando. Yo quiero mantener mi gozo y mi paz en Cristo y la esperanza. ¿Y para qué? Para que abunden en esperanza, para que abunden. Imagínense, todos sabemos lo que es abundancia. Es más que suficiente. Es más que suficiente para que usted, por cualquier cosa que tiene que caminar, problema financiero, tengo esperanza. Problema de salud, tengo esperanza. Problema familiar, tengo esperanza. Enfermedad, tengo esperanza. Si Jesús no me sana hoy, me sanará mañana. ¿Ven? Eso es esperanza en abundancia. Y por el poder del Espíritu Santo. Así que usted deje que el poder del Espíritu Santo lo toque. Y mientras yo predico a usted, ora por dentro en su corazón y dice, sí, Señor, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Usted no solamente escuche lo que yo estoy diciendo esta mañana, sino en su corazón acostúmbrese también a contestarle al Señor al tiro. Cuando yo digo el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, usted diga en su mente, sí, Señor, eso es lo que quiero, eso es lo que anhelo. Entonces el Espíritu Santo se va a posar sobre usted, porque Él escucha aún nuestro pensamiento. Pero si usted no responde enseguida, luego se le va a olvidar. Por eso yo les aconsejo en esta mañana, cuando se exhorta la palabra de Dios, responda en su corazón, ore mientras la palabra es exhortada. Entonces, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y luego Pablo dice, y estoy seguro de ustedes, hermanos míos, que ustedes están llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera, y miren lo que viene ahora, que ustedes se pueden amonestar los unos a los otros. Es como que después de todo lo lindo viene algo feo, ¿cierto? Una amonestación. Pero la amonestación es algo hermoso, porque es para que nosotros mejoremos, ¿sí? No es así para aplastarlo a uno, no. Cuando uno es amonestado en el Señor es para que mejoremos, para que lleguemos a más libertad, para que lleguemos a más esperanza, a más amor entre nosotros. Para eso es la amonestación. Y Pablo dice, yo estoy seguro, mis hermanos, como yo los conozco que son llenos de bondad. Es como que si yo les dijera a ustedes, yo sé quiénes son. ¿Cómo está su corazón? ¿Lleno de bondad? ¿Su corazón está lleno de todo conocimiento de Dios
para poder amonestar a otro, ayudar a otro. Esa es la visión que Pablo tenía de la iglesia en Roma. Así que esa es la visión que nosotros también tenemos que tener. Así que usted anímese, tenga esperanza en este día, que mientras está vivo, hay esperanza de cambio. Y nuestra vida de discípulo tiene que ser caracterizada. Nuestro carácter, mis amados, no puede seguir igual que antes. Lo hemos dicho tantas veces que cuando el Señor nos salva, Él no cambia nuestro carácter. Nuestro carácter, cada uno de nosotros lo tiene que cambiar. Con la ayuda del Espíritu Santo, no con esfuerzo carnal. Con la ayuda del Espíritu Santo. Si usted no se deja ayudar por el Espíritu Santo, nunca va a cambiar. Como ahora pasamos a un año nuevo, no sé si usted se ha propuesto alguna cosa. Este año voy a tratar bien a mi esposa. Y ya el 2 de enero tuvieron el primer disgusto, ¿cierto? Este año voy a orar más. O este año voy a santificarme más. Pero eso no va a funcionar, al menos que usted dependa de la gracia de Dios. Al menos que usted coopere con el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo bien claro, sin mí nada pueden hacer. Sin Jesús usted no va a cambiar. Necesita la ayuda del Señor para que su vida sea llena de gozo, de paz, esperanza, bondad, conocimiento y también amonestación. Para que usted pueda ser apto para amonestar a otro y también suficientemente humilde para recibir una amonestación. Punto número 3. Naamán tuvo que ir al lugar correcto. Si ustedes leyeron bien conmigo, ¿a dónde dijo el rey que fuera? Que fuera al rey, ¿cierto? Porque el rey manda al rey. Entonces viene donde el rey y el rey que dijo, no, pues yo no soy Dios. Lugar equivocado. Hay que ir donde Dios quiere que uno vaya. En Naamán, ¿qué dijo la sirvienta, la muchacha de su casa? Anda al hombre de Dios, al ungido de Dios. Él te va a sanar. Entonces Naamán fue al lugar incorrecto. Él tenía que ir al hombre de Dios, donde está la unción de Dios. Y Eliseo no era cualquier hombre. Él era en ese momento el ungido de Dios. Por la historia sabemos que él fue aprendiz del gran profeta Elías, que hizo caer fuego del cielo, el que enfrentó al rey Ahab y a su Jezabel, ¿cierto? El que enfrentó a los profetas de los Baales, el que hizo definirse al pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis en 2 lugares? Van con los ídolos y también quieren andar con Dios. Eso es imposible. Hizo definirse al pueblo. Y Eliseo en todo este tiempo estaba aprendiendo del celo que tenía el profeta Elías, del celo de un profeta. Y eso lo que impregnó también la vida de Eliseo. Y cuando Elías ya estaba casi terminando su ministerio, Eliseo no se quería separar de él, quería estar siempre con él, pero Dios dijo, ahora ya me lo tengo que llevar. Entonces Dios mandó, ellos andaban juntos los dos, Dios mandó carros de fuego y de caballo que pasaron entre medio de ellos, como haciendo una separación, ¿cierto? Vino un torbellino y se llevó a Elías al cielo. Y quedó Eliseo y él recibió la doble porción de la unción de Elías. ¿Y eso qué significa? Que él había pedido, quiero la doble unción de tu espíritu, quiere decir que yo quiero ser tu sucesor, porque el primogénito siempre recibía la doble porción de la herencia, así que entre todos los aprendices que Elías tuvo, el manto cayó sobre Eliseo, y ahí tenía que ir Naamán, él no podía ir a otro lugar. Entonces cuando él ya está en la puerta de Eliseo, entonces él tenía su propia imaginación. Él dijo, bueno, si yo me paro aquí en la puerta, el profeta va a salir, me va a recibir, me va a hacer pasar, o va a levantar su mano, va a decir algo y me va a sanar. Pero Eliseo no salió.
mandó simplemente a un muchacho, a su propio sirviente, para que le diga a Naamán lo que tenga que hacer para ser sano. Ni siquiera lo vio, porque para Eliseo era suficiente que él soltara la palabra. Era suficiente. Él no quería ver a ese enemigo. Y yo lo entiendo. No sé si usted lo entiende. Claro, yo también habría dicho, más encima tengo que atenderle a su general después que se llevaron a varias gente de nuestra nación. Pero como Eliseo, profeta de Dios, a lo mejor Dios le dijo, ¿cierto?, lo que tiene que hacer, de seguro, porque los profetas tienen buena comunicación con Dios. Entonces a Naamán no le gustó. Y la Biblia dice que se enojó, porque él quería que fuera a su manera. No quería que fuera a la manera de Eliseo. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros que queremos ciertas cosas o que las cosas se hagan en la iglesia de tal forma, pero lo están haciendo de otra forma? ¿Cuántas veces queremos que Dios haga tal cosa y el Señor lo hace de otra forma? Y uno se enoja, uno se pone rebelde, uno rechaza al Espíritu Santo de Dios en su obrar. ¿Cuántas iglesias secas no vemos hoy en día, donde el Espíritu de Dios no es bienvenido? ¿Cuántas iglesias vemos hoy en día que tienen nombre, pero de que viven y no viven? Es una simple religión. Y Pablo le dice a Timoteo, apártate de los tales, que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Entonces de esa gente, Pablo aconseja, dice, apártate de los tales. Entonces tenemos que ser humildes y aceptar a la manera de Dios, porque Dios tiene su propia forma como Él quiere guiar a su pueblo. Él tiene su propia forma de familia. Él tiene su propia forma de discípulo. No podemos ser a la manera nuestra, ¿cierto? Tenemos que ser a la manera de Dios. Isaías 55, versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así que Dios no necesita mi pensamiento. Ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces nosotros tenemos que doblegar nuestra voluntad, mis amados. Ser discípulo de Cristo significa que yo renuncio a mi propia voluntad. ¿Se lo han dicho alguna vez? Yo creo que sí. Por lo menos aquí nosotros lo decimos constantemente. Ser discípulo de Cristo significa obedecer la palabra de Dios, no discutirla. Obedecer lo que el Señor nos manda. Pero así como Naamán se enojó de primera y no quiso aceptar ni siquiera el consejo que se lave en el Jordán, al tiro él tenía otro río, ¿cierto? Dijo, ¿por qué me tengo que lavar en el río de Israel? No tengo yo en Damasco mis propios ríos y que son quizás mejores. Entonces así somos nosotros a veces. También queremos bañarnos en nuestro propio río y no queremos meternos en el río de Dios, del cual hemos cantado en esta misma mañana. ¿Y cuál es el río de Dios? Es el Espíritu Santo y todo su obrar. Es donde Él puede cambiar su manera de ser, donde Él puede cambiar su manera de pensar, donde Él puede cambiar su soberbia en obediencia. Ese es el río de Dios. Entonces, Naamán tenía que ir a ese río. Y fíjense cuán importante es esta historia, que hasta Jesús la saca a relucir. Cuando fue Él a Nazaret, y la gente dijo, ¿no es este el hijo del carpintero? Y vino a la sinagoga para decir que hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. O sea, él cree que él va a ser aquel que trae el año agradable de Jehová, que va a abrir los ojos a los ciegos. No, pues si este es el hijo del carpintero, nada más. ¿Y qué le contestó Jesús? En parte le dijo, en el tiempo del profeta Eliseo, habían muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue sanado
solo el sirio Naamán. Entonces, hasta Jesús le recordó a su propia gente que hay situaciones en las cuales el propio pueblo de Dios rechaza la obra de Dios. Porque en ese entonces eran los israelitas que rechazaron a Jesús, no lo quisieron, ¿cierto? Pero eso también fue profético. Pero hoy nosotros no tenemos esa excusa. ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué Israel rechazó y Dios le perdonó esa? Porque simplemente ellos tenían que rechazar a Cristo para que la gracia sea también para los gentiles. Y por eso mismo algunos de ellos todavía están vendados sus ojos. Pero la iglesia no tiene ese derecho. Nosotros no tenemos ninguna misión profética como para rechazar la obra de Dios. Todo lo contrario, nosotros deberíamos ser aquellos que están aquí no solamente los días domingo, sino para alabar al Dios Todopoderoso, para servirle a Él, para darle libertad al Espíritu Santo, para que Él lo llene de su fuego, porque casi ninguno de nosotros estamos llenos del fuego de Dios. Nosotros estamos llenos de conocimiento la mayoría, pero el fuego de Dios es el que no está manifestándose en nuestros corazones. Porque si tuviéramos el fuego, el celo de Dios, como lo tenía el profeta Elías, como lo tenía el profeta Eliseo, nosotros estaríamos desesperados por predicar a Cristo. Pero no estamos desesperados, sino que estamos muy cómodos, disfrutando de nuestra vida terrenal. Piénselo. ¿Cómo va a ser este año suyo? ¿Quiere seguir disfrutando de su vida terrenal? ¿O usted quiere ser de verdad lleno del poder de Dios, lleno del fuego de Dios, del celo de Dios, lleno de ese anhelo ardiente de estar en la presencia de Dios, para que aún sus enemigos sean sanados? Porque a veces queremos mucha cosa para nuestra familia, para nuestros amigos, pero los enemigos también. Y Jesús lo demostró aquí, cuando Él mismo dijo, el sirio, el leproso, el que buscó, el que no le importó, el que finalmente fue, recibió su sanidad. Así que usted póngase, en chileno decimos gallazo, ¿cierto? Póngase animoso, decidido, porque nadie va a decidir por usted. Nadie va a decidir por usted, ni siquiera nosotros lo vamos a tomar de la mano y lo vamos a llevar. Cada uno tiene que buscar su salida y su propio camino. Así que eso fue el paso número 4. Deje su enojo y acepte la manera de Dios. En quinto lugar, él recibió el consejo de su criado, porque cuando él se iba ya enojado con su lepra, sus criados en el camino lo calmaron. Le dijeron, pero mi señor, si Eliseo hubiera dicho otra cosa, algo difícil, ¿habrías intentado? Y Naamán dijo, claro que sí, porque es valiente. ¿Y por qué no quieres hacer esto chiquitito? Que a tus ojos quizás es chico, pero para Dios es grande. La obediencia quizás para nosotros es chico, pero para Dios es lo máximo. Cuando nosotros obedecemos a Dios, aún en las cositas chiquititas, para Dios eso es lo máximo. Y Dios no se resiste y derrama su presencia, derrama su bendición. Por eso Jesús dijo, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, en lo poquito. Si usted tiene un don de parte de Dios, úselo, sirve a Dios. Si usted tiene boca, alabe a Dios, ore a Dios, lea su Biblia, póngase en acción, porque eso es lo que Dios valora. Y lo valora muchísimo. Y recibir consejo es una de esas partes muy importante también en la iglesia. Proverbios capítulo 11, versículo 14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de los consejeros hay seguridad. ¿Quiere andar seguro por la vida? Busque consejo, pero no de cualquier persona. Busque consejo sabio para poder ser bendecido y también guiado. Punto número 5, buscar consejo. Y el punto número 6, ese es hermosísimo. Cuando él ya se quebrantó por dentro y dijo, ya bueno, lo voy a hacer.
lo voy a hacer. Van al Jordán y ¿qué tuvo que hacer? Sacar sus atuendos de general. No sé qué habrá llevado puesto. Su armadura, su ropa. Y quizás por primera vez sus siervos miraron su lepra. Tuvo que exponerse en primer lugar. Entonces mi pregunta que yo le hago en esta mañana, ¿cómo se llama la lepra que a lo mejor usted tiene debajo de su armadura? Debajo de lo que todos ven. Porque a veces nosotros también llevamos alguna cosa que quizás nadie sabe. Lo que nos hace sufrir por dentro. Algo que solamente Dios conoce. Y cuando usted está en la soledad, se lo confiesa solo a Él. Y yo estoy segura que todos nosotros tenemos alguna cosa que está escondida de los ojos de los demás. Pero Dios sí sabe. Y Dios también sabe a qué Jordán usted tiene que ir para lavarse. Porque el Señor tiene solución para cada cosa. Y la palabra dice, se zambulló 7 veces en el Jordán, así como le dijo el profeta Elías. Y dice la Biblia, y quedó limpio. Más encima dice, su carne se volvió como la carne de un niño. O sea, totalmente nuevo, totalmente sano. Así quiere Dios obrar también en su vida. Si usted tiene algo que está descubriendo, que le hace sufrir, que le impide quizás acercarse a los demás, quizás mucha desconfianza, quizás ha sido herido muchas veces. Hay muchas cosas que pueden ser. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4 se nombran algunas de las lepras internas. Cuando Pablo dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Y el apóstol Pedro agrega, todo engaño, hipocresía, envidia, calumnia. Para el registro voy a decir la cita, 1 de Pedro 2, versículo 1, Efesios 4, versículo 31. Entonces en su casa la pueden volver a leer y preguntarle, Señor, ¿tengo yo alguna de estas cosas? Porque me necesito deshacer de ellas. Porque mis amados, si queremos fuego de Dios, si queremos presencia de Dios, estas cosas no pueden estar en nosotros. En Alemania, cuando vivíamos allá, participábamos en un consejo de pastores, profetas, ministerio quíntuple. Y mientras estuvimos en un tiempo de oración, un día eran como 50 pastores de ese lugar. Uno de ellos tuvo una visión de una gran rueda de fuego que venía a acercarse, mucho fuego del cielo. Y de repente se frenó en la frontera de Alemania y no entró. Y él le preguntó, Señor, ¿por qué no entra tu fuego? Tanto que estamos clamando. Y el Señor le dijo, si yo dejo entrar este fuego, caerían todos muertos. Porque el fuego de mi santidad arrasa con el pecado. Y a veces hay tanto pecado en el pueblo de Dios que Dios no puede derramar su gracia, su fuego, sus milagros. Porque no tenemos que olvidar, nuestro Dios es santo, santo, santo. Y en su presencia no puede haber nada sucio. Por eso el camino a la limpieza de nosotros a través de la sangre de Jesús está siempre abierto. Úselo para poder estar en la presencia del Dios Santo. Así que le vuelvo a leer para que usted examine su corazón. Amargura, enojo, ira, gritería, palabras deshonestas. Y también en primera de Timoteo, el apóstol Pablo también le advierte a Timoteo y le da una lista bastante larga que también la vamos a leer para que nosotros nos examinemos en esta mañana. Segunda de Timoteo, capítulo 3,
Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Solamente con eso revise usted, ¿a quién ama más aquí en la tierra? Aparte del Señor, supongamos que todos nosotros amamos más al Señor. ¿A quién ama más? Yo creo que a usted mismo. Porque si usted no se amara a sí mismo, más que a su esposa, por ejemplo, usted la trataría a ella como Cristo trata a su iglesia. Incluso Pablo dice en ese versículo de los matrimonios que los hombres deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. A su propio cuerpo usted le da descanso. Usted se encacha afeitándose, se ducha, se echa colonia, se lava los dientes, trata de impresionar, va al gimnasio, hace deporte para estar en forma, para sentirse saludable, ¿cierto? Los hombres hacen todas esas cosas, duermen lo suficiente, mujer atiende a los niños porque yo necesito mi descanso, tú sabes, si no duermo estoy mal genio. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cierto? Va a tener que esforzarse más. Amadores de sí mismos, siempre revise su corazón. ¿Amo al otro más que a mí? Y generalmente eso se nota en la familia. ¿Sirvo al otro más que a mí? Jesús dijo de sí mismo, no vine a ser servido. Él no se amó a sí mismo. Él no dijo, voy a ir a la cruz a morir, total voy a tener el lugar más alto. Eso no fue su motivo de venir a la tierra a salvarnos. Su motivo fuimos nosotros. Nos amó más a nosotros, a sus enemigos. Y por eso murió. Así que usted ame más al otro. Dele descanso al otro. Sírvale al otro. Entonces automáticamente los otros también le van a querer servir a usted. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno. Todo eso son listas donde nosotros tenemos que autoexaminarnos para descubrir cuáles son los puntos donde yo le voy a pedir al Señor que me ayude a cambiar. Así como también Naamán luego se zambulló en el río, usted zambúllese en la palabra de Dios. Por algo el libro de los Efesios dice que la palabra de Dios es como un baño que nos damos en la palabra para limpiarnos de todas aquellas cosas. Y por último, quiero decir esta mañana algo en cuanto a las heridas familiares, que muchas veces nos impiden nuestro caminar en Cristo Jesús. Hay muchas familias que sufren y no saben cómo salir de ciertas situaciones. Y eso puede ser una de las cosas que hay que exponérsela al Señor para que pueda haber sanidad. Porque a veces sabemos la historia de nuestros abuelos, que la abuela era la mal genia, la que siempre peleaba con el abuelo, siempre y uno hace chiste, total eran ellos. Pero luego eso pasó a los papás, y en los papás generalmente se refleja a los niños y se traspasa luego también a los nietos. Entonces son ataduras familiares que se forman como una lepra, que se va contagiando de generación en generación. Entonces, mientras no se levanta alguien y dice, yo voy a ser diferente, yo ya no soy de esta familia, yo ahora soy de la familia de Dios y por lo tanto ya no me identifico con el carácter de mi padre y de mi madre terrenal, yo ahora me identifico con el carácter de mi Padre celestial. Esa es una decisión que todo cristiano tiene que tomar. Por eso en Génesis dice, ¿dejará el hombre a quién? A padre y a madre, la dejará. Y las mujeres también. Formarán una nueva familia y tendrán, si son cristianos, parecerse al carácter de su Padre celestial.
Usted no puede seguir diciendo, yo soy así porque mi papá era así. Eso no vale. Ante los ojos de Dios no vale. Su Padre Celestial es enojón, es un gritón, es un mal genio. No, ¿cierto? Usted tampoco tiene derecho a serlo. ¿Su padre trata mal a su esposa? No, porque Cristo cuida a su esposa. Cristo se entregó por su esposa, la bendice todos los días, de día y de noche. Se fija qué necesita la esposa y la bendice, y la limpia, y la anima, y la llena de gozo, y la llena de paz. Le da descanso. A lugares de delicados pastos te haré descansar. Todo eso hace nuestro esposo, que es Cristo, ¿cierto? De la iglesia. Entonces en la familia todo eso también se tiene que notar, mis amados, especialmente a los hombres y las mujeres. Tenemos que honrar a nuestros esposos, a veces no importando cómo son. Usted hónrelo, aguántelo, porque usted se casó y dijo que sí. No tenemos el derecho tampoco de hacerlo sufrir solamente porque él es como es. Mientras está en el cambio, tendremos que tener paciencia, porque él también tiene paciencia con usted. Así que entre los dos vamos cambiando a la manera de Dios, vamos moldeándonos para ser una bendición para otros. Porque cuando las heridas familiares que se producen a través de palabras, a través de maltrato, a través del mal genio, del carácter de los padres, y uno como joven ya viene y se casa medio herido, ¿cierto? Todo eso uno lo transporta al matrimonio. Por eso es tan importante que reciba usted sanidad. La juventud que todavía no están casados, déjese sanar por el Señor, completo, liberar, para cuando usted se case, usted ya sea un hombre que sabe lo que va a hacer, responsable, un hombre de autoridad con su esposa y con sus hijos. Porque si no lo hacen, esas cosas se transfieren y el carácter se torna en un carácter duro. A veces el silencio incómodo, ¿sí? ¿Cuántos no han sufrido un silencio incómodo? Nosotros sí, al principio de nuestro matrimonio era la única forma que nos entendamos callándonos, porque mi español todavía no era muy bueno, pero dijimos entonces mejor callar. Pero ya, después de unos 5 minutos de callado, uno empieza a sufrir, ¿cierto? Y cuando es un día, el corazón se marca y en los pensamientos aparecen cada cosa que no es de Dios. Por eso los psicólogos hoy saben lo que están aconsejando, un método de los japoneses, que cuando hay un disgusto, se siente uno frente al otro. No es bíblico, pero es un buen consejo igual. Antes de decir cualquier cosa, se callan durante 5 minutos y solamente se miran. No digan nada, porque la palabra también dice, cuando nosotros cerramos la boca no estamos hiriendo, ¿cierto? Primero se calma el carácter, piensa lo que va a decir para no herir a la que el Señor le puso a su lado, y luego usted dice y busca la solución para el matrimonio o en la iglesia, con los hijos, en cualquier parte. Porque Pablo dijo, quítese de vosotros la gritería, las malas palabras, lo que hiere, para que usted tenga una familia sana. Y si no es así, hay exigencias constantes, ¿cierto? Es que tú no haces esto, yo tampoco hago lo otro. Como tú me has tratado así, entonces yo también. Ojo por ojo, diente por diente, ya estamos en el antiguo pacto. No puede ser así en la familia de Dios, ¿de acuerdo? Entonces eso puede ser una lepra a tratar en la familia, para que seamos una familia feliz. Y guárdese este consejo, callar no es sanar. Mientras usted se queda callado, cuando tenga un problema con cualquier persona, pero especialmente en los matrimonios, eso es el camino equivocado. El silencio no debe durar más de 5 minutos y luego usted se tiene que hablar para buscar la sanidad. Porque luego uno empieza a desarrollar patrones como el control, la manipulación, la violencia intrafamiliar. Todo eso luego se normaliza porque uno no vive conforme a la palabra de Dios.
Y toda nuestra vida tiene que estar de acuerdo al patrón de Dios. ¿Y cuál es el patrón de Dios? Es la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, en este año, este es mi deseo para cada uno de nosotros. Que podamos dar los pasos que dio Naamán si es necesario. Busque su sanidad. Camine aunque sea un largo trecho. Busque consejo en el hombre de Dios, donde está la unción de Dios. No estoy hablando de mi esposo solamente. Estamos hablando de todos los hombres de Dios que también ustedes lo pueden ser. Y de hecho lo son. Porque se supone que la palabra cuando dice que las mujeres ancianas enseñen a las jóvenes a amar a sus esposos, entonces porque la palabra ya supone que las mujeres ancianas saben dar consejo. Amén. Y que sean llenos de esperanza, de gozo, de paz en el creer. ¿Qué les parece? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y usted puede decirle ahora mismo al Señor: Señor, esto es lo que más me cuesta, esto es lo que más me duele, esto es lo que me hace sufrir, esto es lo que yo quiero deshacerme en mi carácter, y te pido, Espíritu Santo, que tú me ayudes. Aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre es el mejor consejo para nuestras vidas. Y así como Naamán buscó su sanidad, nosotros también queremos buscar en este año el lugar de nuestra sanidad, el momento donde tú puedes tocar nuestras vidas, tanto físicamente y también espiritualmente. También nuestra alma, Señor, a veces necesita un toque tuyo. Y también nuestro carácter, oh Señor, sabemos que a veces no te agrada, no reflejamos a Cristo en nuestro carácter. Y por eso venimos en esta mañana ante tu presencia, porque sabemos que solo no podemos lograr nada. Jesús, tú mismo dijiste: sin mí nada pueden hacer, pero contigo, Señor, haremos proezas, porque contigo todo es posible. Y nosotros somos gente de fe, y tu palabra nos dice que al que cree, todo le es posible. Gracias, Señor. Gracias porque este nuevo año que ya ha comenzado, queremos que tu presencia, Señor, sea en la vida y en el hogar de cada uno de nosotros y de todos aquellos que tú vas a enviar a la congregación. Oramos, Señor, para que tú puedas quitar de nosotros todas aquellas cosas que no te agradan, lo que te ofende, Señor, lo que te incomoda. Señor, que tu presencia nos ayude a caminar por fe, a caminar contigo, Señor, santificándonos cada día para ti. Padre, gracias. Gracias porque tú nos muestras el camino a seguir. Gracias, Señor, porque podemos tener gozo y paz y sobre todas las cosas esperanza. Que en este año queremos cumplir tu propósito, Señor. Lo que tú te has propuesto para con cada uno, pero también como congregación. Oramos para que tú nos des sabiduría para poder caminar juntos, para poder seguir predicando tu evangelio, llevando a mucha gente a la libertad en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias por el obrar de tu Espíritu en nuestro medio. Señor, gracias. Te exaltamos y te honramos, y no queremos que en este año el enemigo saque ventaja de nuestras vidas. Por eso oramos, Señor, que tu protección sea sobre cada uno de nosotros. Que tú bendigas, Señor, nuestra entrada y nuestra salida. Que tú bendigas, Señor, también nuestros trabajos en este año. Que tú bendigas y prosperes a cada uno de nosotros, porque eso es lo que a ti te agrada hacer. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos. Gracias por tu perdón. Gracias por tu provisión. Gracias, Señor, por la guía de tu Espíritu Santo. Te entregamos toda nuestra vida a ti. Nos rendimos bajo tu perfecta y buena voluntad, para que tú seas el Señor en este año nuevo, el que guía nuestras vidas y el que nos indica qué hacer cada día. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra vid
y nosotros somos los pámpanos que recibimos el alimento a través de ti. Gracias, Señor. Te adoramos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados, tomen asiento.